Bueno, dando avance a la etapa 4 de reflexiones de la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad, estamos en este grupo, Darly Maciel Chacón Pérez, Yesid Alfonso Resden Peña y Wendy Mayeli Buitrago López, quien les habla, y hoy voy a ser la moderadora. Tenemos algunas preguntas orientadoras partiendo de los ejes de análisis de verdad, poder y resistencia, y lo dicho en la conferencia sobre el enfoque psicosocial. Nuestra primera pregunta para el día de hoy es: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? No sé, Darly, ¿qué nos quieres compartir al respecto? Bueno, desde el enfoque psicosocial, la psicología puede jugar un papel fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica, ya que en el proceso de sanación, las heridas sociales que tenemos en Colombia actualmente, la psicología podría contribuir mucho a la construcción de una historia diferente, contratada a la verdad a través de la investigación, el análisis y civilizar de los relatos de las víctimas del conflicto armado. Esto implica una revisión crítica de la historia oficial y de la integración de voces de quienes han sido históricamente silenciados, brindando espacios para el reconocimiento de verdad sobre los hechos ocurridos. Además, considero que la psicología puede promover procesos de resistencia al poder que históricamente ha marginado a ciertos sectores en la población, como los indígenas, las comunidades rurales, las víctimas de violencia. Todo esto a través de una intervención psicosocial. Se pueden fortalecer las identidades y la resistencia social a las narrativas hegemónicas, promoviendo una memoria colectiva y basada en justicia, relación y perdón. Ese es. Perfecto, Yesid. Bueno, yo considero que la psicología, pues sí, verdaderamente tiene un papel muy importante y crucial en la construcción de nuestra historia, ¿no? O la historia de los países, tanto como en Colombia, porque se abordan los impactos psicológicos que ha causado los conflictos bélicos o armados de violencia, eh, que han llevado a que se manejen muchos enfoques psicosociales para la ayuda de ese, digamos, de ese impacto. Bueno, a través de distintas herramientas también podemos nosotros tener una rehabilitación emocional de la persona o de las personas o de los grupos. En este caso, en el trabajo de las víctimas, hay que analizar cómo se pueden llevar a cabo las narrativas colectivas y también pues se pueden resignificar el pasado, fomentar esos procesos de reconciliación para que, a según el enfoque que le da la Comisión de la Verdad, mencionándolo en esa conferencia, es muy esencial. ¿Por qué? Porque las voces de las víctimas que ellos han hablado se están reconociendo y se están haciendo parte de la historia, ¿sí? Y esto permite que nosotros podamos, o que puedan emerger agentes de cambio, que nosotros podamos ser agentes de cambio para ese tipo de situación que se presenta. Y también nosotros podemos fortalecer, como futuros psicólogos, como futuros profesionales de la psicología, podamos fortalecer la identidad colectiva de cada persona, de cada individuo, reconstruyéndolo desde ese tejido social y creando una historia eh, que incluya, que reconozca los sufrimientos, los padecimientos de cada persona y a la vez promueva una sociedad más equitativa y justa. Gracias. Vale, pues yo podría aportar acá adicional que siento que a través de la psicología podemos generar un pensamiento crítico en el cual logramos entender un poco los conflictos que ha tenido nuestra amada Colombia a través de las experiencias y todos los grupos marginados que han tenido el conflicto, y así poder pues, desarrollar algunos enfoques desde la psicología y poder entender así qué es lo que viene sucediendo adicional, de entender y reflexionar cuál es nuestra historia, saber cuál es nuestra memoria colectiva y poder entender cuál es la realidad y qué ha generado todo este tema de la violencia en Colombia, cuáles son las consecuencias que han traído para poder así abordar a nuestra población, porque muchas veces se entiende que han habido conflictos, pero no se entiende cuáles son las consecuencias reales que cada ser humano porta como uno, como ser humano propio y dos, como sociedad. Entonces sí es supremamente importante para mí el ámbito de la psicología para poder, de cierta forma, digo yo, sanar todas esas heridas que ha generado el conflicto. No sé si ustedes tienen algún otro aporte al respecto. Bueno, yo pienso que como psicólogos en formación, ¿no? Porque nos estamos preparando y capacitándonos para eso, creo que nuestra disciplina tiene ese potencial de ser ese puente, ¿sí? Que ayude a transformar o a cambiar esas heridas colectivas que el pasado de violencia y de situaciones graves que sucedieron en nuestra Colombia amada, nosotros podamos llevar a la gente a lo que decía la Comisión de la Verdad, a que sean resilientes. Gracias. Muy interesante tu aporte. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo los psicólogos y las psicólogas pueden cambiar la realidad del país? Si les parece, lo hacemos en el mismo orden. Claro que sí. Bueno, yo considero que los psicólogos tienen o tenemos nosotros a un futuro la capacidad de transformar la realidad de nuestro país. Podemos hacerlo al intervenir en múltiples niveles como en lo individual, lo grupal, lo comunitario. A través de la psicología clínica, por ejemplo, se puede hacer cómo los psicólogos ayudan a las personas a sanar un trauma psicológico producto de esta violencia, la exclusión o la desigualdad social. También se puede trabajar en el empoderamiento de las personas, ayudándoles a reconocer sus derechos, reforzar su autoestima y promover un cambio en las dinámicas sociales que perpetúan la violencia. En niveles ya más altos de la psicología, nosotros podemos colaborar en la creación de políticas públicas que fomenten el bienestar emocional y psicológico, sobre todo en contextos de post-conflicto, contribuyendo al proceso de reconciliación social. Excelente.
Bueno, yo por mi parte, pues, como lo habíamos dicho, como lo había dicho ahorita, pues nosotros podemos impactar en la realidad colombiana, ¿no? La actualidad de esas personas, de esas comunidades. Nos convertimos como mediadores de cambio, como promotores de ese cambio social, en los diferentes contextos que han pasado la mayoría de personas, tanto educativos como comunitarios, en las organizaciones. Nosotros, desde nuestro rol, podemos, número uno, facilitar procesos de sanación colectiva. Puede ser mediante estrategias de intervención grupal, como los talleres de memoria, historia, y también desarrollando habilidades para esa resiliencia, ¿no? También podemos decir, o yo puedo decir que como psicólogo pueda diseñar programas psicosociales orientados a la transformación cultural de cada individuo, promoviendo también el respeto por los derechos humanos, ¿no? O sea, también hay que meter los derechos humanos y la diversidad que hoy se ve. Por otra parte, también, como futuros psicólogos, pues también podemos colaborar con las políticas públicas que se manejan en las entidades de función pública. Esto ayuda a que garanticen la reparación integral de las víctimas y que el fortalecimiento de las comunidades en esa situación de vulnerabilidad se vea efectivo. Puedo decir que se evidencia que la mayoría de las personas que sufren estos impactos puedan llegar a tener determinadas acciones, pero con el compromiso de que nosotros podamos diseñar esas estrategias que fortalezcan, que favorezcan a la justicia social y al bienestar comunitario. Gracias. Gracias a ti por tu aporte. Bueno, Gracias. desde mi punto de vista, considero que tenemos un papel fundamental en lograr cambiar la realidad del contexto de nuestro país, dado que pues, estas problemáticas sociales y estas políticas deben tener una perspectiva psicosocial, que logren implementar programas reales que promuevan claramente la salud mental, que creo que con el pasar de los años ha sido lo más afectado en nuestro país, y sin duda alguna, pues que lleva a una buena convivencia social pacífica. Se pueden realizar investigaciones bastante importantes y críticas sobre las políticas públicas que hay, las cuales también se necesitan en algunos ámbitos especiales y que puedan sin duda alguna lograr la participación activa y asertiva de las comunidades. Creo yo que nosotros partimos del ser de nuestra sociedad si no tenemos en cuenta esta memoria histórica de las personas que realmente han vivido los flagelos de la violencia, pues sería inútil tratar de crear una historia sin esa perspectiva y sin ese conocimiento. Y sin duda alguna, pues empoderar a estas comunidades, porque pues suficiente con todo lo que les ha tocado vivir y pues que vivan escondidos. Hay que darles voz, hay que darles una participación para que con esto podamos lograr sanar su salud mental, generar un bienestar a nivel de la población y que tengamos una justicia social es, creo yo, lo más importante. Ya para finalizar, tenemos la pregunta número 3, que son qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social. Bueno, yo considero que la psicología debe ser una herramienta que facilite la construcción de una narrativa colectiva basada en la verdad. Esto implica escuchar y dar visibilidad a los relatos de las víctimas, pero también involucrarse efectivamente en procesos como las comisiones de verdad y las iniciativas de justicia transicional. Activamente en procesos como de estos mismos, los psicólogos deben entender cómo las estructuras de poder influyen en la salud mental, lo cual incluye el reconocimiento de las desigualdades sociales, económicas, políticas que afectan pues estas comunidades específicamente. Los psicólogos deben desafiar las dinámicas de poder opresivas, actuando como defensores de la justicia social y el bienestar colectivo. Los aspectos que se resaltaron mucho en la conferencia de la Comisión de la Verdad eh, fueron puntos claves. ¿Sí? Sí, primero, el enfoque psicosocial, que es fundamental para abordar los impactos del conflicto armado, y no solo a nivel individual, sino también colectivo, ¿sí? Permitiendo entender las dinámicas de poder y resistencia en las comunidades afectadas. Otra de las cosas que también de esos puntos claves que se resaltaron ahí fue la escucha activa y la construcción de la confianza. Los psicólogos, nosotros debemos facilitar, o los psicólogos deben facilitar la expresión de emociones y de esas memorias, ¿no? Generando espacios de diálogo que dignifiquen las experiencias de las víctimas. Eso lo resaltaban ahí. Otra de las cosas que también analicé fue el reconocimiento de las narrativas locales. Cada comunidad tiene su propia historia, ¿sí? Y forma parte de la interpretación que hace el conflicto, que hay que respetar, trabajar desde esas perspectivas que van a ayudar a fortalecer la autonomía y la resiliencia de cada individuo y de cada persona. Otra de las cosas es la verdad como una herramienta de sanación. Puede llevar a promover la verdad histórica, no solo ayuda a las víctimas a encontrar el sentido, sino que también fomenta la reflexión colectiva sobre los errores que sucedieron en el pasado y también previene su repetición. De eso era lo que se hablaba en esa conferencia. Muchas gracias. Que es sumamente importante el poder tener en cuenta la voz de la sociedad que ya vivió esas experiencias, que ya fueron vulneradas, que ya fueron violentadas y que son quienes pueden generar realmente la historia y tener todos los argumentos para poder trabajar en ello, tanto en los daños que ya se han generado
como en los daños que vienen avanzando año con año. Lo que tú decías en el tema de la revictimización, lo importante que es reconocerle a la sociedad cuáles han sido sus falencias, cuáles han sido sus vivencias, porque muchas veces al decir eso no pasa nada, o sea, que es que les hagan daño, pues ya supérelo. Pues resulta que no, que hay muchas personas que su salud mental se ve muy afectada y el solo hecho de valorarles, de tener en cuenta la verdad de los hechos, pues genera en esas personas como una tranquilidad y una sanidad mental que con el tiempo es supremamente importante. Y ahí creo yo que el papel tan importante de nosotros como futuros psicólogos. El tema igualmente de tener la diversidad de experiencias y perspectivas. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir las cosas de una forma, pero otra comunidad, como nos pasa en este grupo de trabajo, que somos de distintas poblaciones, de distintos sectores de Colombia, pues cada uno vive la violencia diferente. Entonces es importante también tener esa diversidad en cuenta, lo que nos puede afectar dado por climas, dado por nuestra cultura, dado por la ubicación geográfica, que todo ese tema son vivencias muy distintas, pero que aportan a un mismo fin. Y creo sin duda alguna que la toma de decisiones, cuando son informadas, cuando se tiene el conocimiento, pues promueven una independencia y una autonomía que es importante para poder subsanar y generar una nueva historia en base a ya los hechos sucedidos. No sé si alguno de ustedes quiere participar con algún otro comentario al respecto, alguna conclusión. Sí, pues Eh, yo pienso que en resumen de esta conferencia, primero que todo fue muy, muy interesante. Hay muchas cosas que no sabe uno, en realidad, que no es solo los periódicos, los medios, bueno, todo este tema, que a veces tergiversan mucha información, ¿no? Entonces, algo que la conferencia nos resalta es la necesidad de cómo nosotros los psicólogos, o bueno, futuros, o los que están, tengan una visión más amplia, más clara y profunda, humana, a cómo abordar o sea, esta realidad social y a contribuir a sí mismo para una transformación de Colombia, o desde las comunidades pequeñas, cada uno vamos poniendo como un granito de arena, porque lo que decimos, vemos diferentes tipos de violencia, pero también nos pasa muchas veces en nuestro entorno laboral, familiar, que no aportamos. Entonces, nosotros como sociedad podemos poco a poco ir dando esos aportes tan valiosos, tan significativos y tan importantes para que haya en realidad un cambio. Eso es. Gracias. Jessy, no sé si tú quieres aportar algo. Creo que nosotros estamos llamados a comprender lo complejo que es el conflicto, ¿no? Más en Colombia, desde un enfoque holístico. Creo que eso debe integrar la verdad, el poder y la resistencia, la cual hablaba la comisión, ¿no? Ayudemos a trabajar en la reparación emocional de esas víctimas, porque hay un dicho que dice que nadie sabe la gotera ajena, ¿no? Entonces, prácticamente hablando de que si sabemos llegar a lo que ellos están sintiendo, a lo que ellos padecieron, porque es la persona que ha vivido eso, ¿no? Es el individuo, es la comunidad que ha vivido ese conflicto. Nosotros no, si nunca nos han atacado, nunca nos han disparado, o nunca hemos pasado, o sea, son ellos los que van a relatar, ¿sí? Todo lo sucedido. Y ahí es donde nosotros debemos activarnos para poder lograr que se garantice un futuro prometedor para nuevas generaciones. Recuerden que nosotros vamos adelante, pero atrás van a venir y nosotros tenemos que sentar bases. Gracias. Excelentes aportes. Digamos que acá en mi sector decimos, uno no sabe con la sed que otro vive. Y realmente es importante entender, y como para concluir, digo yo, uno, el papel de los psicólogos es fundamental para subsanar todos los daños que se han generado a través de los años, porque pues es una historia ya bastante amplia, donde hay muchos puntos de vista que hay cosas que para alguna sociedad puede ser buena, pero está lastimando a otros, que por tratar de mejorar ciertos aspectos dañan otros, que es en lo que se ha visto en nuestra sociedad con los conflictos armados, que quedan muchas veces en el medio de lo que se puede llamar bien o mal, o los de bien, o los malos que se hacen sentir de forma violenta, generando tanto daño, ¿no? Sin duda alguna, entonces, los psicólogos tenemos un papel fundamental y de ahí la importancia de nuestra ética, de una buena formación, para poder entender, para poder ayudar y poder sanar, porque si cuando uno habla con personas que han sido lastimadas, pues es bastante el daño, el miedo, la zozobra, si me va a volver a pasar, qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo. Entonces, si uno no tiene ese criterio, esa fuerza, esa madurez y esa sanación, pues es imposible llegar a tener un norte claro. Así Como es. segunda conclusión, diría yo que tenemos el tema de la escucha asertiva, de poder hablar realmente con la comunidad, de poder entender de boca de ellos mismos cuál ha sido su historia, qué es lo que ha sucedido, cómo se han visto afectados, porque nosotros podemos ver una parte, que es lo que nos pueden vender los medios, pero eso no significa que sea la verdad absoluta de todas las cosas. Entonces, el poder escucharnos creo que es prioritario en este tema. ¿Qué más podemos concluir? Que necesitamos que nuestro gobierno también empiece a tener políticas claras para subsanar todos estos daños, comisión de verdad y demás que pueden llegar a influenciar y ser un puente entre las sociedades y entre el Estado para poder hacer mejoras que impacten realmente y lleguen a donde deben llegar, que es nuestra sociedad lastimada. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Bien, bien. Claro que sí, compañera. Sí, ¿Listo? excelente. Entonces les agradezco por haber participado en este grato momento y nos estaremos hablando en próximas ocasiones. A usted.